me di cuenta. Tienen marcadito, mano. Para que se la aprenda. Bueno, está bueno, Víctor. Muchas gracias, Jaime. Vamos entonces con las palabras de nuestro presidente. Tiene el micrófono. Amigos, una vez más, como les decía hace 2 momentos, es un gusto estar acompañándoles en este nuevo día. Lo que ha sucedido en esta semana ha sido algo pues triste, porque la verdad que pues ayer se fue el abuelito de nuestro presidente electo, Víctor Pineda. También este día, lamentablemente, se nos ha ido el padre de nuestra past president, Margarita Chávez. Un poco cortado, no sé si lo proyectó. No sé, ¿ahora me escuchas mejor? Sí. Ok. Dale. Entonces, ha sido una semana bastante triste por las pérdidas que hemos tenido dentro de nuestro club, pero también hemos tenido una semana bastante llena de bendiciones también, porque dentro de esta semana, como es característico en nuestro club, que siempre nos movemos, tuvimos a bien la donación de nuestros queridos amigos de Montecarlo, de las tiendas. En esta donación, ellos nos dan diferentes pantalones, camisas, trajes, sacos de marca, de diferentes marcas reconocidas, más que todo italianas, para que nosotros podamos donarlas o venderlas como nosotros queramos. Platicando un poco con nuestro querido Hans, vienen un montón de cosas bastante interesantes que vale la pena, pues que si las quieren revisar o alguien quiere comprar, yo les estaré compartiendo este día las tallas de las camisas, de los trajes, incluso vienen billeteras, o sea, les estoy hablando todo de marca, las billeteras son Dockers, igual las camisas hay de todo tipo y los trajes, hay trajes que tienen valor de lista de $500, o sea, el traje completo. Hay otros trajes que tienen costos de arriba de $200. O sea, no son garras, pues, pero son bien modernos, la verdad, y que ellos lo hacen como parte de su renovación de inventario y al mismo tiempo también nos ayudan a ayudar. De igual forma, pues, Mirnita también mandó ahí unas propuestas por medio del chat y se va a colaborar ahí con eso gracias a diferentes donadores dentro de este club que están dispuestos a dar de sí antes de pensar en sí para poder ayudarle a las señoras que aparecieron ahí. También este día surgió una nueva persona, una nueva pareja de viejitos que ahí estábamos hablando. Y sí, o sea, la verdad que para eso estamos, para eso está su bello Cachimbún Club, para dar de sí antes de pensar en sí. Gracias, amigos. Gracias, aquí estamos a la orden. Este sábado tenemos copres y igual este jueves tenemos junta directiva por si alguien tiene algún punto que le gustaría que tratáramos. Bien, más que bienvenido. Excelente, Nelson. Presidente, muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. A la siguiente. Solo recordatorio que está el Zoológico del Amor con Hernán López. Bueno, entonces pasamos a nuestra charla principal de esta mañana. Me siento orgulloso de hacer esta presentación. Así que le doy la bienvenida a una excelente persona. Él es publicista y documentalista galardonado a nivel internacional, columnista y panelista de varios medios locales. Es escritor, productor y director de La Historia de un Gol y Archivos del Conflicto en sus diferentes volúmenes. Él es amante del fútbol,
un gran amante de El Salvador y gran amigo, Gerardo Mason. Muchas gracias, Víctor. Buenos días a todos. De verdad que un gusto estar acá. Que me presten un poquito de su tiempo para hablarles de las cosas que a mí más me gustan, que es el tema de marketing y el tema del salvadoreñismo. Pues, y de eso les voy a hablar un poquito ahora en la mañana. Solo te pido que me habilites el compartir pantalla, porfa. Ahorita te van a hacer host y todo. Ok, muchas gracias. Vamos a ver. Bien, voy a ir un poquito rápido por el tiempo de todos. Víctor me había dicho que a las 8 es que más o menos termina la reunión. Así que me voy a ir adelantando en algunos materiales que les había presentado, que les tenía para presentarlos, pero también después les puedo pasar los links para que los vean con más detenimiento y todo, pues. Pero lo importante es el mensaje principal de la charla de ahora, que cuando Víctor me dijo, mira, quisiera dar una charla, yo le dije, mira, con mucho gusto, pero que sea de marketing patriótico, le decía yo, porque es una mezcla de dos pasiones y de dos cosas que de verdad pueden influenciar muchísimo la vida de nosotros. Me redondeo un poquito de presentarme, después de las palabras que dio Víctor. Soy belga salvadoreño, pero en realidad para mí el belga no cuenta. Tengo el pasaporte, tengo la nacionalidad, pero me quedo con el salvadoreño 1000 veces. Además de ser salvadoreño, me volví mercadólogo. Con el pasar de los años empecé a estudiar mercadeo. De mercadeo escogí la rama de la publicidad, que era la que más me gustaba. Dentro de todo lo que puede ser cuando sos publicista, escogí ser creativo, y por cosas de la vida terminé siendo también documentalista. Y un poquito esa es la historia que les voy a contar hoy. Pero con un gran énfasis para mí en el tema de ser salvadoreño, ¿no? Que para mí es un orgullo, de verdad. Es una gran honra y es una gran bandera que yo me he puesto en mi vida, el poder compartir, digamos, la pasión que yo siento por mi país y que siento que muchas veces nos hace falta. Y les voy a contar la historia de cómo acabó despertándose en mí tal vez el tema del patriotismo, que para mí fue bien relevante. No crean que yo nací así. O sea, a mí me gustaría poder decir, yo siempre fui súper orgulloso de ser salvadoreño y yo siempre tuve la misión de vida de compartir esto del salvadoreñismo, pero no fue así. O sea, la vida me fue llevando poco a poco por esto. Empezó quizás un poquito cuando llegué al colegio, desde que era pequeño, cuando llegué al kinder, cuando estaba ahí, y yo, como típico hijo de en medio, era una persona bien inquieta y siempre estaba buscando cómo resaltar, cómo llamar la atención, cómo diferenciarme, ¿no? Muchas personas lo hacían a través de la excelencia académica. Yo no fui uno de esos, se les soy súper honesto. Yo era el niño terrible de la clase, yo era el molestón, yo era el fregón, el que se sentaba atrás en la esquina y pasaba molestando, digamos, pero siempre sabía que quería llamar la atención de alguna manera. Y así fui recorriendo en la vida hasta que llegué a grupos más grandes, colegios más grandes. Me tocó ir por la vida siempre queriendo ser distinto, y esas ganas de querer resaltar, de querer diferenciarte. Muchas veces cuando sos un adolescente no lo haces de manera positiva, pero yo sí tenía clarísimo eso. Yo quería resaltar, quería ser distinto, tenía el pelo largo, tenía aretes, tenía tatuajes desde muy joven y desde antes que estuvieran de moda esas cosas. Y no encontraba en realidad una vocación de cómo volverlo algo positivo. Pero empecé a leer y empecé a encontrar frases que me fueron llevando a la carrera que estudié. Y entonces encontré esta frase de Pablo Picasso, que me encantó siempre, que era: el principal enemigo de la creatividad es el buen gusto. Entonces yo dije, hey, yo no tengo buen gusto, ¿no? O sea, yo siempre he andado siendo mal portado, haciendo todas estas cosas que por las que me han regañado en las instituciones normales educativas, en mi casa, en toda esta cosa. Entonces, quizás esto de la creatividad es lo mío, ¿no? Tomé clases de pintura, fui a clases de arte, era la única materia que sacaban 10 en el colegio, y así fue que acabé siendo publicista. ¿Cuál fue el problema? El problema para mí fue que cuando llegué a la universidad y todos estaban ahí para estudiar lo mismo, todos eran como yo. Entonces ahí me tocó reinventarme a mí nuevamente. O sea, es decir, ahí ya todos eran distintos, no había homogeneidad, ahí estaban todos los que eran diferentes en todos sus grupos de referencia anteriores. Y entonces ahí empezó a despertar en mí el cómo soy diferente en una escuela de publicistas, pues, y ahí empezó a nacer en mí las ganas de querer ser
académicamente bueno, y eso me llevó a mí a conseguir una beca e irme a estudiar a Chile, en la misma universidad donde yo estaba. Yo estaba en la Mónica Herrera y la Mónica Herrera me dio una beca para irme a estudiar a Santiago de Chile. Entonces ahí es cierto, todos éramos creativos, todos éramos publicistas, pero a mí inmediatamente había algo que me diferenciaba del resto. Y eso era que yo era salvadoreño y los demás eran suramericanos. Entonces ahí fue cuando a mí me empezó a despertar en realidad ese tema de sentirme embajador de mi país en una tierra extranjera, y empecé a extrañar un montón de cosas que yo daba por sentada siendo salvadoreño. Y ahí fue que se me despertó a mí un amor por la patria, y me daba mucha cólera, muchísima cólera, el que no se supiera mucho del Salvador y lo poco que se sabía afuera era negativo. Entonces, acabé graduándome, acabé regresando a El Salvador, siempre quise regresar a El Salvador, y entonces entré a una industria ya de profesionales en el arte de distinguirse a sí mismo y ser diferenciado, que era la industria publicista. Entonces ahí es donde yo me empecé a preguntar, si yo aquí, ¿cómo es que me voy a lograr distinguir? ¿Cómo me voy a lograr diferenciar? ¿Cómo me voy a volver único dentro de un ambiente de tipo que son profesionales en ser diferentes? Y la verdad es que otra de las frases que a mí me había encantado, que leí durante mis años de formación académica, era que si querés trabajadores que sean creativos, hay que darles tiempo para jugar. Y esa es una frase que era un comediante británico, que John Cleese, no sé si lo conocen, que él la decía muchas veces. Y entonces yo me di cuenta de que es cierto, para vos poder ser creativo tenés que mezclar las cosas que para vos son divertidas, que son un juego, que son un entretenimiento. Terminó el partido, El Salvador 3, Honduras 2, con 2 goles de Mon Martínez y un gol de Pipo Rodríguez. El Salvador logra llegar a su primer mundial. Vamos a México 70, pueblo salvadoreño, nos vamos al mundial, nos vamos al mundial. Una vez creímos hace mucho tiempo, llenamos estadios de sentimientos. Entonces, no le voy a poner la canción entera, pero esa fue un brief que me llegó a mi escritorio de Super Selectos, y me dice, mira, queremos hacer una canción porque vamos a patrocinar a la selección. Entonces de repente se te mezclan tus pasiones, ¿no? Las partes que para mí eran juegos, las partes que para mí eran creativas, el marketing, y todo se me mezcla en una posibilidad de poder hacer patria a través del trabajo. Entonces eso para mí me cambió la vida por completo. Ganamos un montón de premios creativos con esa canción, la marketeamos como que fuera una canción y no un jingle publicitario, que eso fue tal vez lo que la hizo más distinta. Acabó estando en las top 10 de las canciones de varias radioemisoras, siendo un jingle técnicamente, pero marketeado de una manera diferente. Entonces me empecé a dar cuenta que en realidad alrededor del fútbol había una gran pasión, pero ¿por qué? Porque la gente encontraba alrededor del fútbol una identidad nacional. Entonces, ahí es donde yo encontré como un escape en poder decir, tengo estas ganas de diferenciarme, tengo estas ganas de ser embajador del país, de contagiar mi amor que se me desarrolló a mí en mis años de formación en el extranjero por el país, y encontré la manera de poderlo hacer profesionalmente. Entonces, estos son 632 puntos que habían. Cada uno de estos 632 puntos representan los goles que habían anotadose en los mundiales hasta el 2010. Y había un gol que a mí me llamaba muchísimo la atención, y era el único gol que metió El Salvador en Copas del Mundo. Y lo hizo en un partido que El Salvador perdió 10-1 contra Hungría. Entonces yo dije, chucha, esa era una de las cosas por las que conocían a El Salvador afuera cuando yo estudiaba afuera. Entonces, y es una de las cosas que a nosotros nos provoca una gran baja autoestima. Pero ¿cómo hago yo para poder convertir algo negativo en algo positivo y enseñarle a los salvadoreños que en realidad una cosa que nosotros como salvadoreños tenemos es que somos bien aguerridos, tenemos una gran garra, tenemos una gran gallardía? Entonces lo que yo quería hacer era cómo puedo yo hacerle ver a la gente que hasta en las grandes derrotas hay grandes victorias. Nos puede sacudir un terremoto, el salvadoreño se levanta, nos podemos ahogar en inundaciones, el salvadoreño sale a flotar nuevamente. Entonces era una cualidad que nosotros teníamos ahí y que no la estábamos viendo, a pesar de que estaba metido en nuestro ADN y que lo practicábamos todos los días. Y fue ahí que decidimos correr un riesgo, y era hacer un documental. Y para mí la frase que finalmente me inclinó a hacerlo es esta frase que dice, no pensés. O sea, la verdad es que pensar es enemigo de la creatividad, y simplemente dedícate a hacer cosas. Entonces, yo tenía toda la racionalidad, me decía, no hagas la película,
no hagas un documental acerca de eso. Es una derrota, es algo feo, es algo horrible, no es rentable, vas a perder plata, vas a hacer todo eso. Pero yo tenía esa gran necesidad de querer hacer un documental que contara la historia de ese gol de El Salvador en las Copas del Mundo. Y fue que hicimos el documental de Uno, la historia de un gol. Y les voy a compartir un pedacito del tráiler y lo voy a adelantar después en aras del tiempo, pero para que se lleven una idea a los que no lo han visto un poquito de por dónde iba. Ay, nosotros lo que queremos es paz, ¿verdad? Por los niños, ¿no? Todo en Salvador queremos paz. ¡Revolución a muerte! ¡Revolución a muerte! Mendizábal. Allá va el Mago González, el Mago en el sprint, el Mago ahí en la llegada, el Mago entra al área y... el equipo del Salvador, Hernández, con el número 18. El equipo mexicano ha perdido y deja 2 puntos al ser derrotado por el equipo del Salvador. El fútbol nunca se paralizó. Siempre hubo fútbol. Hubo guerra y siempre hubo fútbol. Tanto la guerrilla como el ejército estaban compenetrados con su selección y lo respetaron. La gente que estaba agobiada por esa situación tenía un escape, una vía de escape en el fútbol. Se olvidaba la gente de las balas y de la guerra en este país y eso es lo que nos llena de mucha satisfacción a los que integramos las elecciones del 82. Creo que verdaderamente se seleccionó la mejor gente para ir allá. Lamentablemente las condiciones eran tremendamente adversas. Creo que fue la selección que llegó por último. Llegamos y el bus que nos correspondía no tenía ni el nombre nuestro. Los directivos de aquel momento les entregaron un solo uniforme, les dijeron que no se los podían regalar a los rivales. Nosotros no teníamos pelotas para entrenar. Cuando yo estaba parado contra Hungría, dije, vaya, se me hizo realidad cantar el himno en un mundial. Se les pusieron enfrente los húngaros y creyeron que como los húngaros también habían llegado al mundial, eran tan buenos como ellos y les fueron a jugar de tú a tú. Teníamos una cara de asustados, de increíble, ¿eh? A ellos les salió todo y a nosotros no nos salió absolutamente nada. Yo veía el reloj y quería que ahí nomás terminara el partido. Nosotros no somos tan bobos como para que nos hayan metido 10 goles. De ninguna manera. Nosotros no somos tan malos como nos hizo parecer Hungría. Y fíjense la imagen y las caras que están poniendo los jugadores salvadoreños. Sentía que le habíamos fallado a esta gente que nos había apoyado tanto tiempo y que había estado detrás de nosotros. Y que, como te decía, se había camuflajeado en nosotros, ¿verdad? Para darles un buen resultado, o por lo menos seguirles manteniendo esa alegría que en ese tiempo de conflicto era un aliciente bárbaro, pues. Tuvimos la valentía de salir a buscar el partido, que nunca nos sentimos menos, González, que ha caído dentro del área. que no fuimos cobardes en salir a agazaparnos atrás a que no nos sucediera nada. Tuvimos la valentía, esa misma valentía que tuvimos para salir de nuestras casas bajo ley marcial o atravesar balaceras para venir a un entrenamiento, esa misma valentía tuvimos para ir a buscar el partido. Podían esperar por lo menos un poquito más de oposición por parte de los salvadoreños. Controla bien Mágico González, se marcha González, el recorte dentro del área González que deja clavado al defensa, el balón atrás, vamos a ver quién aparece. El disparo de hueso y al final Zapata, el hombre que marca el gol del Salvador. Este hombre acababa de entrar en la historia de su equipo. El Salvador conseguía el primer gol en un mundial. El tal Uno opacó a todo lo demás. Bueno, entonces lo dejé correr todo, me emocioné, perdón. Pero sí fue un proyecto de vida. La verdad que para mí me marcó un antes y un después. Obtuvimos un montón de reconocimientos en el extranjero. El Salvador se conoció afuera con este proyecto como
como un país como lo queríamos proyectar, lo que hicimos esta película, ¿no? Que era al final gente que superaba las derrotas, que siempre encontraba la manera de salir de pie y la verdad es que a mí me provocaba orgullo poder enseñar una historia bien nuestra, que está llena de tragedias, pero al mismo tiempo de esas victorias, de poder siempre encontrar la manera de salir adelante, ¿no? Y fue un proyecto que a mí me logró satisfacer en todo esto que les contaba antes, esa ganas de poder sobresalir y distinguirme de mis colegas, que era una cosa que yo buscaba y que me convenía profesionalmente, pero lo hice haciéndole algo por el país. Entonces eso encontré que era una cosa que yo no quería dejar de hacer. Entonces, poco a poco me puse yo en lo personal como una misión de vida, el querer ese amor al azul y blanco, al de la bandera que yo tenía, tratarlo de contagiar con las personas que yo tenía a mi alrededor, ¿verdad? Y así me fui avanzando hasta que me llegó otra solicitud de trabajo a mi escritorio, que era del Banco Agrícola. Y la gente del Banco Agrícola lo que me dice, mira, todos los bancos se están internacionalizando, todos van a cambiar de nombre, solo nosotros no vamos a cambiar de nombre. Y entonces nosotros lo que queremos hacer es un comercial que sea sumamente patriótico. Y les pongo un poquito de contexto. Este comercial salió al aire justo cuando terminó la campaña, el día que terminó la campaña de Mauricio Funes contra Rodrigo Ávila. Entonces el país estaba sumamente polarizado, estaba bien dividido, estaba sufriendo mucho, con heridas abiertas desde la guerra, otra vez abiertas a flor de piel. Y nosotros sacamos este comercial. Nací acá, igual que tú. Y juntos hemos vivido muchas cosas. Nos ha llovido sin parar durante días, pero nunca nos hemos ahogado. La tierra ha temblado, pero jamás nuestro espíritu. Después vinieron las balas, las detuvimos con escudos de sentimientos. Escuchamos bombas, pero más fuertes sonaron los latidos de nuestros corazones. Y con los apagones fue cuando más brilló en nosotros la esperanza. Muchos nos quedamos acá para ayudar, otros nos fuimos para ayudar desde más lejos. Hoy seguimos acá, de pie, con la frente en alto. Por eso hoy te digo, si pudiera volver a nacer, nacería igual que la primera vez. Nacería salvadoreño. Banco Agrícola. Entonces fue un comercial que pegó muchísimo el comercial, se volvió viral antes que viral fuera un término tan de moda como es ahora, ¿no? Y yo creo que lo que entendimos nosotros con eso es que los salvadoreños necesitaban y queríamos que alguien nos dijera que podíamos sentirnos orgullosos del país. Y Banco Agrícola se convirtió en una marca que se volvió como embajadora de eso, pues, y era una marca que a mí me tocó manejarla durante 10 años más o menos. Y me sentía súper orgulloso de ese trabajo, un trabajo que yo hubiera hecho de gratis, gracias a Dios me pagaban por hacerlo, pero sí fue una manera en que sentíamos que estábamos contagiando algo que estaba una gran sed había en la gente de sentir ese orgullo, pues, por ser salvadoreño, y lo estábamos pudiendo llevar al ámbito profesional, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó más adelante en mi carrera? Vinieron otra vez unas elecciones y otra vez empezó la misma polarización que nos encanta a nosotros a los salvadoreños. En aquel entonces la polarización era entre el FMLN y Arena, entre la izquierda y la derecha, entre los socialistas y los capitalistas, entre lo que se consideraban buenos y lo que se consideraban malos. Y yo nunca estuve de acuerdo con esa visión tan absolutista, digamos, de las cosas. Entonces fue ahí que se despertó en mí la necesidad de querer decir, ¿cómo puedo hacerle entender a la gente que sí, este país se fue a la guerra, pero los dos lados tenían causas que eran con un mismo origen, y ese origen era el querer un país mejor? Entonces, ¿cómo podemos matizar un poco lo que fue la guerra? Y era un reto bien grande que nos pusimos, porque la guerra no se estaba contando bien, se estaba contando como desde una perspectiva de que habían angelitos y habían diablos, y no importa de qué lado vos estuvieras, o eras bueno o eras malo. Entonces fue que quisimos hacer los documentales acerca de la guerra del Salvador. Y dijimos, no puede seguir esta cosa como está ahorita, y tratemos de sanar de verdad las heridas que hay en el país. Entonces, hay una frase que a mí me encanta que dice, la mente es como un paracaídas, que solo funciona si se abre. Entonces, ¿cómo podemos nosotros crear un poquito más de apertura en la mente de los salvadoreños que nos lleven a la tolerancia, que nos lleven al entendimiento, que nos lleven al diálogo? Y es algo que desesperadamente hoy necesita nuestro país. Todavía
Se perdió la presentación, ¿verdad? Sí, se cerró. Ahorita, ahí está, perdón. Entonces fue que hicimos los documentales de Archivos Perdidos del Conflicto y les pongo el trailer. Este fue el escenario más cruel, pienso yo, de la Guerra Fría. Este nuestro. Aquí en 10 años, 12 años, 75.000, 80.000 muertos. Toda guerra es una crueldad, ¿no? Es una catástrofe, es una tristeza que el país haya tenido que pasar por esa guerra. La guerra no es más que la esquizofrenia para destrucción entre un grupo social contra otro. La guerra es violencia, no más ni menos, es violencia. No hay término más tonto desde mi punto de vista que eso de humanizar la guerra. La guerra es inhumana. Yo creo que nadie ha calculado, ¿verdad?, la cifra, pero los economistas, los expertos, hablan que los 10 o 12 años de guerra en El Salvador significaron 30 años de atraso en desarrollo. El problema es quebrar la voluntad de combate del enemigo, para los dos bandos. Y para eso utilizas desde el enfrentamiento militar franco hasta la tortura del oponente. Eso es la guerra. Héroes o villanos, no. No, señores. Aquí hubo de todo y para todos, y si queremos juzgar, hay silla para todo. Bueno, entonces fue la verdad un trabajo que duró casi 3 años. Acabó siendo lo que creíamos que iba a ser un documental tal vez de 1 hora y media. Acabó siendo 3 volúmenes de 2 horas cada uno. Entrevistamos a 53 personas, a donde estaban la mayoría de los firmantes de acuerdos de paz, a donde habían exguerrilleros, habían exmilitares, habían políticos de la época, habían miembros de gobiernos de Estados Unidos, agentes de la CIA, etcétera. Y me quedo con la frase que dijo el general Vargas ahí, que si quieren juzgar, aquí hay CIA para todos, ¿verdad? Que era como uno de los mensajes principales que nosotros queríamos dar con este documental. O sea, no habían héroes, no habían villanos, no habían buenos, no habían malos. Fue una cosa que nos costó mucho a todos y que había que superarla, ¿no? Y lastimosamente ahorita se está queriendo hasta reescribir la historia, queriendo hasta decir que no hubo guerra, ¿verdad? O que fue un fraude la guerra. Por motivos políticos, pues. Entonces creo yo de que la batalla todavía falta, ¿no? Es constante, es una lucha constante que se tiene que hacer para despolarizar este país y tratar de hacerle un bien al país, ¿no? Y después les quiero compartir de que no solo estábamos, yo no creo que el marketing patriótico sea una cosa solo política o solo emotiva, también pasaba por el tema de otra de las pasiones y estos juegos que yo les decía antes, ¿no? Y que es el tema del fútbol. ¿Se acuerdan que el Estadio Cuscatlán estaba pintado con estos colores antes? Y también lo agarramos como una oportunidad laboral, una oportunidad de trabajo, el cómo podíamos volver a que el Cuscatlán se volviera en un símbolo tangible, real, el estadio que todos veíamos todos los días, que se convirtiera en algo que pudiera atar esa identidad nacional que pasaba por la selección, pero con algo que estuviera ahí, ¿no? Que no fuera solo conceptual. Y ese espíritu de contradicción que yo creo que todos los publicistas tenemos, de querer llevar la contraria y decir, bueno, ¿y por qué no puede ser ese estadio de los colores que debería de ser? Nos llevó a nosotros a empujar. Fue como un año de trabajo hasta que finalmente logramos hacer esto.
al final, se me viene a la mente después de ver esto una frase de Kurt Cobain que decía: se ríen de mí porque soy diferente, yo me río de ellos porque son todos iguales, ¿no? ¿A qué voy con esta frase? Cuando un grupo de locos que quieren jugar, que quieren ser creativos, que quieren llevar la contraria, que aman el país, vienen y se lo proponen, pueden hacer cambios en un país. Y yo creo que ustedes desde los Rotarios son un grupo de locos también que tienen esa ganas de querer hacer el bien. Me encantó cómo empezaron la reunión, me encanta toda esa parte de las preguntas que se hacen antes de iniciar, y creo que eso hay más gente que lo comparte ahí afuera. Y no estamos locos por pensar así. O sea, y lo que yo creo es que pudiéramos hacer que la gente llegue a pensar de esa manera, a hacerse esas preguntas que ustedes se hacen, y es lo que le falta también a El Salvador en estos momentos. Yo creo que desesperadamente, y a grande grito la gente lo pide, ¿no? Y eso se puede hacer desde cualquiera que sea nuestro ámbito profesional. Y ese es el mensaje que yo les quería dejar ahora. No importa qué hagan, o escuché que habían unos que distribuyen medicinas, otros que son ingenieros, otros que son empresas de seguridad. Se puede hacer patria desde cualquier trinchera, y ese es el mensaje que yo quiero dejarle a la gente siempre. Y depende de nosotros el cómo hacemos patria. Y no hay excusas para no involucrarse, para no poner el pecho por el país, ¿no? Y por eso es que yo elegí ese tema, para hablarles ahora a ustedes. Pues si hay gente dispuesta a escuchar, bueno, compartamos ese mensaje, contagiémoslo, ¿no? A mí ahora me toca vivir en Houston, y créanme lo que es difícil para mí estar viviendo en Houston. No lo escogí yo, me tocó estar ahí. Y una frase que a mí me encanta y que me ha marcado la vida, y que es quizás la que me hace sufrir a mí alrededor de eso, es una frase que decía Maximilian Robespierre, que él decía: se puede abandonar a una patria dichosa y triunfante, la puedes abandonar cuando la patria está así, pero amenazada, destrozada y oprimida no se le deja nunca. O se le salva o se muere por ella. Y la patria de nosotros ahorita está oprimida. La patria de nosotros ahorita está amenazada, destrozada. Socialmente nos estamos odiando como salvadoreños, otra vez, peor incluso que lo que fue en la posguerra. Entonces a mí me da miedo que El Salvador vuelva a tener una guerra. Nos están llevando para allá. Se están repitiendo la misma receta, el mismo caldo de cultivo que nos llevó a una guerra, se está viviendo ahora otra vez. Y a mí me toca estar desde afuera viviéndolo, y para mí es una gran frustración y es un gran peso el que yo llevo. Pero la verdad es que solo hay una cosa que se pone antes de la patria, y es la familia, ¿no? Y ustedes, creo que algunos de ustedes conocen el caso de mi hijo. Es la razón por la que yo acabé estando en Houston. Ahorita estoy, digamos, un poco distraído, si cabe la palabra, del tema patriótico por temas familiares, pero aún así, la verdad es que yo creo que la patria uno siempre la lleva, no importa dónde esté. Entonces, aunque a mí me toque vivir en Houston, igual, Víctor me dijo: mira, quiero que hables en el Club Rotario de algún tema que nos pudiera parecer interesante. Yo le dije: no, yo voy a hacer patria como sea. No me importa, tenía un montón de reuniones ahora, yo hago el espacio, yo veo cómo le hago, poneme a las 5 de la mañana si querés, pero yo hago patria cada oportunidad que tengo. Sigo escribiendo en los periódicos, y les digo, ha sido doloroso porque mi hijo estaba lidiando con una enfermedad terminal, y yo siempre sigo muy vocal, yo expreso lo que siento, lo digo, soy comunicador de profesión, y me insultaban a mi hijo cada vez que yo me expresaba. Entonces te vas dando cuenta que eso te puede ir radicalizando. Y eso es lo que le está pasando a muchas personas ahorita en nuestro país. Nos estamos atacando tanto que nos radicalizamos y nos dividimos aún más. Y eso no le trae bien al país, no le trae bien a la patria, ¿no? Y por eso estamos ahorita como estamos, en una patria que está corriendo peligro, porque socialmente estamos divididos. No veo yo cómo podemos reparar las distancias que existen. Me disculpan, no sé cuáles son las ideologías de nadie acá, no me quiero meter en política, pues, pero es bien duro lo que estamos viviendo como país. Y yo creo que depende de nosotros el no perder el sentido crítico, no perder el sentido de exigir a nuestros gobernantes, no perder el sentido de participar en la vida política, social, de expresarse en nuestro país, porque si no, estamos dejando en manos de los demás el futuro de nosotros y de nuestros hijos, pues. ¿Y cuál es la solución? Pues la solución yo creo que la encontramos mirándonos al espejo, y está en nosotros. Está en que nosotros le pongamos la responsabilidad, la pasión y las ganas a querer cambiar el país. Y sí se puede. O sea, yo medio por accidente, medio aprovechando algunas coyunturas, creo que logré hacer un par de cosas, pues. Y es lo único que me da tranquilidad de estar viviendo en estos momentos en Houston, es que cuando mis hijos
me pregunten, papá, ¿por qué vivimos acá y por qué no en El Salvador? ¿Por qué El Salvador está sufriendo tanto? Y que me pregunten, ¿y vos qué hiciste, papá, para que ese país no fuera como está ahorita? Y yo poderle decir, mira, por lo menos yo desde mi trinchera traté. Yo le hice huevos como pude, perdón por el francés, pero no podía yo estar allá y decirle a mis hijos, no, mira, es que yo me vine para acá porque era más cómodo para mí y es problema de los que se quedaron allá a ver qué hacen con su país. No, o sea, yo sí me siento con la conciencia tranquila ahorita, pero mañana quizás ya no. Entonces, por eso yo lo que quiero es seguir haciendo patria, no importa dónde esté. Y para eso, pues, lo que se necesita es que tengamos valor. O sea, en la época de mis papás, a la gente la mataban por expresarse. Ahora nos quieren matar socialmente. Nos quieren matar a través de troles en redes sociales. Nos quieren silenciar a través de la intimidación, a través de la humillación, a través de las mentiras, a través de un montón de cosas que nosotros no podemos. Somos salvadoreños, no nos podemos nosotros quedar de brazos cruzados y dejarnos, pues. Por lo menos yo no puedo. Y es eso lo que yo ahora quiero contagiarle a la gente. El decirle no, o sea, no, es que mira, yo antes publicaba, pero ya cerré mi cuenta porque solo me pasaban regañando, insultando, se metían con mi familia. Puta, conmigo se han metido hasta donde han podido. Pero yo no voy a permitir de que a mi país caiga y yo no haber hecho nada. ¿Verdad? Entonces, al final, sí, estamos en una pandemia, todos tenemos miedo a contagiarnos del bendito COVID, pero hay otras cosas buenas que yo creo que podemos contagiar. Podemos contagiar el orgullo de ser salvadoreños, podemos contagiar el patriotismo, podemos contagiar la esperanza, la ilusión de tener un mejor país. Podemos contagiar los valores y los principios que se están perdiendo. Contagiemos esas cosas. Y yo creo que así es como podemos salvar la patria, pues. Y bueno, con eso los dejo. No les quito más su tiempo. Les agradezco el espacio de corazón. Les agradezco el que me hayan escuchado. Espero no haberlo aburrido. No haber ido muy rápido. Cuando quieran otra vez y que ampliemos sobre el tema, tengo muchísimas más cosas que quisiera. Vivísimo, Gerardo, muchas gracias. De verdad que siempre que hablo contigo me dan ganas de correr para presidente o para diputado para poder hacer algo desde la política en sí, ¿verdad? Pero toca trabajar de parte del lado profesional y del lado rotario para poder servir al país. Ángel, porfa, tiene la mano levantada, una preguntita rapidita. Con mucho gusto, mi querido amigo. Dos cosas, mira, en primer lugar, Gerardo, número uno, agradecerte y número dos, felicitarte. Y te voy a ser bien puntual, admirable el trabajo que has hecho. He tenido oportunidad de ver algunos de estos trabajos, sobre todo los del conflicto. Si tu objetivo era motivar a alguien para poder seguir haciendo, déjame decirte, esta semana pasada tuve dos tristezas profesionales, como catedrático en una universidad y como asesor en otra universidad, al escuchar dos grupos de estudiantes donde uno dice, es que la solución es que debería existir como un gobierno que nos regale todo a todos para que así todos seamos iguales. Ese es uno. Y por otro lado, de otra universidad, escuchar a alguien que dice, no, para resolver este problema lo que hay que hacer es que el que está vendiendo más y ganando más hay que quitarle para poder darle a los que no tienen. Yo no tengo ningún problema porque como rotarios estamos aquí para dar de sí antes de pensar en sí, pero no a través de un aparato estatal que te presione para hacerlo. Y no me voy a meter en política como tú dijiste, pero ahora sí, la razón por la cual creo que estamos así es porque nosotros mismos no conocíamos nuestra historia y no teníamos tampoco forma de poder presentársela a nuestros hijos o explicársela. Invitar a todos los que no han visto los archivos del conflicto, gracias por esas herramientas, Gerardo, gracias por mantenernos al tanto, pero sobre todo, de verdad, motivar a todos los que estamos acá para que conozcamos nuestra historia a través de herramientas como las que tú estás presentando, que son muy objetivas y que sirven para que realmente conozcamos de dónde viene El Salvador y hacia dónde puede estar yendo según los últimos acontecimientos. Así es que gracias por la motivación y gracias por las herramientas que nos das, motivar al resto para que también las podamos utilizar. Gracias. Vamos con el señor Hans Roder y con Mario Ballesteros después. Gracias, Víctor. Gerardo, soy el papá de la Miss Christy Roder.
Te manda Yo sé. muchos abrazos y cariños. Mira, mano, te felicito. Muchas gracias. De verdad, primero por la sinergia, por lo que te manda tu corazón, que nos estás inyectando de tanta energía positiva para que nosotros, como tú dices, nos armemos de esos granjeros y no nos dejemos, definitivamente no nos dejemos. Estamos viviendo una situación terrible en nuestro país. Al ver el contenido de los videos, se te pone la piel cuando lo viviste de chiquito. Me recuerdo aquel famoso Santa María del Canal 2 del noticiero. Y yo estaba pequeño, pero lo miraba y daba miedo, daba terror. Pero no sé si ahora, tal cual tú lo has dicho, me infunde más terror los ataques que pueden haber de mentiras, de ataques, pero que los medios, las redes sociales, o que te pueden malinfundar las gentes malintencionadas, pero no hay que permitir de que se hunda un país. Ya pasamos por una triste guerra, ahora estamos en otro tipo de guerra. Te felicito nuevamente porque todos tenemos de que saber amar a nuestra patria y saber luchar por nuestra patria. Sí, me encantó toda tu ponencia, de verdad me fascinó. Me emocioné muchísimo cuando miraba cuando vi el partido de fútbol, porque también son momentos de recordar de que estábamos bajo balas, de que hubo en esos momentos muertos de gente conocida. Lo mismo está pasando ahora. Mucha gente conocida está muriendo por la pandemia o también por los medios sociales que se las están acabando. Te felicito, te lo agradezco. Me encantaría volverte a escuchar en cualquier otra faceta o tema de que nos des, porque inyectas eso que te estoy diciendo, esa energía positiva. Gracias, brother. Exacto. Pasamos con Mario Ballesteros. Muchas gracias, Víctor. Estimado Gerardo, no tengo el honor de conocerte personalmente, pero sí conozco muchas de las causas y situaciones que han pasado por tu vida. Creo que el tema que estás hablando, lamentablemente, aquí hay un tema de que la clase política, yo sé que no queremos hablar de política, pero al final del día son los liderazgos que nos guían, están rentabilizando el odio y las frustraciones de la gente. Y en una manera cortoplacista, lo que hacen es el miedo que tú tenés o la frustración que tú tenés o el resentimiento que tú tenés, es buscarle la culpa a alguien y decirle que tú vas a ser el que va a vencer a ese alguien para que deje de hacer eso, y así venimos en esos círculos viciosos. Yo creo que es muy atinado tratar de buscar cosas que nos unan como lo es el patriotismo, porque al final del día, cuando juega la selección, por seguir poniendo el ejemplo del fútbol, ahí no hay bandera, ahí simplemente está la bandera de El Salvador y no hay bando. No es el Alianza, no es el FAS, no es el FIRPO, es El Salvador, punto. Y es como nuestro DUI dice. Mi DUI no dice ni arenero, ni PDC, ni frente, mi DUI dice salvadoreño. Yo creo que es importante seguir caminando en eso. Nosotros como Rotarios hay muchos programas que son de promoción de paz, y creo que es muy acertado todo lo que tú has hablado, porque al final del día nosotros tenemos que visualizar cómo podemos ayudar desde nuestra pequeña trinchera a visualizar la paz. Yo creo que el tema de unirnos como salvadoreños, de unirnos alrededor del tema del patriotismo, es un tema que puede ayudar a traer un poquito de sanidad a esta sociedad tan polarizada, y que estamos polarizados porque a alguien le conviene mantenernos de esa manera, porque se saca rentabilidad política de mantenernos de esa manera. Así que no, solamente el comentario y enhorabuena por tu charla y pues motivación para nosotros como Rotarios. Hay programas enteros para la promoción de la paz, y yo creo que el tema del patriotismo es un tema que deberíamos trabajar sobre ello para botar barreras y trabajar en lo que nos une. Así que buenísima charla, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, gracias. Ok, veo 3 manos levantadas. No sé cómo está tu tiempo, Gerardo, si me confirmas, si todavía nos puedes seguir escuchando.
Sí, me voy a mover al carro nada más y me desconecto, es un ratito y vuelvo a entrar. Ok, chivísimo. Entonces, vamos por orden. Miriam, por favor. Gracias. Hola Gerardo, mucho gusto. Gracias por tu charla muy motivacional, muy bonita. Le deseo todo lo mejor a tu hijo, que salga adelante. Y te quiero decir, yo soy salvadoreña viviendo en Alemania y ese documental que pasaste de los archivos perdidos del conflicto sería fabuloso si lo pudiésemos presentar en Alemania. Yo tengo una persona que tiene muy buenos conectes en el campo del cine. Tal vez podríamos hacer algo ahí porque eso está fabuloso y ese tipo de documentales siempre surgen muy bien. No sé si lo tienes en inglés o en otros idiomas o con subtítulos, pero Sí, voy a poner está traducido, subtitulado y está disponible en iTunes. Pero si quieren organizar una función allá, con el mayor de los gustos les damos todos los derechos, los permisos y todo, pues, o sea, con el mayor de los gustos. Para eso lo hicimos, no fue para hacer plata, sino para hacer patria, pues. Entonces fabuloso. cuenten con ello. Ok, te voy a poner mi correo electrónico en el chat, ya luego nos ponemos de acuerdo. Genial, genial. Te lo paso. Muchísimas gracias. Lo ves. Vamos con Gracias. Jaime. Estimado Jaime. Gerardo, antes que nada, pues gracias. La presentación espectacular. Y en verdad que es de admirar lo apasionado que sos por la parte política, por la parte de comunicación y por lo patriota. Pero yo te quiero felicitar y te quiero agradecer por el ejemplo de papá y de esposo. Es decir, nosotros que somos papás, te hemos seguido muy de cerca en este, ¿cómo vamos a decir? En este momento que has tenido que pasar, y sos un ejemplo para nosotros. Entonces, más que en el tema de comunicación y de patriotismo, yo sí personalmente quería felicitarte por la parte y el ejemplo, y agradecerte por el ejemplo de ser papá. Gracias. Y vamos entonces con Víctor Pineda. Víctor Cine, perdón. Sigo cambiando el apellido. Muchos Víctors hay aquí. Bueno, los buenos somos muchos y por eso estamos todos aquí juntos escuchando a Gerardo, hombre. Gerardo, la verdad que las palabras de Jaime me las acaba de robar. Yo también conozco tu historia y te mando un gran abrazo para ti y toda tu familia. Gracias. Y te agradezco por esa entereza, por esa confianza en Dios con lo que ustedes han dado ejemplo como familia. Y ya lo de patriota, pues ya lo han dicho varios compañeros. Yo quisiera, como dicen los gringos, pick your brain, por el lado de empresarios y que somos todos aquí en el país trabajando porque este bello pulgarcito no se nos hunda y pueda seguir a flote en medio de esta gran tormenta que tenemos. ¿Qué se te ocurre que podemos hacer cada uno desde nuestros trabajos para poder cultivar ese patriotismo y esa unidad? Además de hablar con nuestra propia gente, pues, pero ¿qué podríamos hacer para cultivar eso que tú estás diciendo, que quizás es una de las pocas cosas que nos puede salvar como país, y es estar unidos alrededor de la bandera? Mira, primero, gracias, Víctor, gracias, te agradezco las palabras. Es una pregunta que me hacía también tu tocayo cuando nos reunimos en mi casa en Houston hace unas 2-3 semanas. Puta, pero ¿y qué hacemos? Me decía, ¿qué hacemos? Yo le digo, mira, o sea, conmigo contá para lo que querrás. O sea, yo esta charla se le he dado a graduados a promociones que se van a graduar de los colegios, diciéndoles cuál debería ser su misión como profesionales. O sea, yo creo que lo que podemos hacer es inspirar, contagiar. Cuenten conmigo, si vos me querés llevar y ponerme tu recurso humano, yo te hago la presentación con el mayor de los gustos. Pues es una buena manera de empezar, hablar con la gente y hablar con la gente a calzón quitado, hacerlo abrir los ojos, que reconozcan la realidad en la que estamos, el daño que nos están haciendo, y que no nos prestemos nosotros a ser cómplices, ¿verdad? Yo creo de que uno de los grandes problemas que tenemos ahorita, que tenemos un presidente
que está jugando con nuestras emociones, lo dijeron anteriormente, ¿no? A alguien le conviene tenernos polarizados, a alguien le conviene tenernos divididos, ok, pero entonces respondámosle con emociones. Yo creo que el problema de la derecha en nuestro país ahorita es que quieren responder a la emoción con la razón, y no es por ahí el tema. O sea, vos no le vas a poder explicar a una gente que nunca ha entendido lo que es el concepto republicano de la separación de poderes, en un spot de 30 segundos que es, ¿verdad? Pero sí podemos empezar a martillar. De esta elección, olvídate, yo creo que no se puede cambiar mucho de aquí al 28 de febrero, pero hay que seguir haciendo patria todos los días, pues. Yo lo hago tratando de escribir columnas, yo lo hago tratando de hacer esta presentación o este tipo de presentaciones con quien me la pida. Podemos organizarnos y hacer grupos más ampliados, no necesariamente de rotarios, reunirnos en nuestras casas, juntarnos de 20 en 20, 30 en 30, de 5 en 5, no importa, pero hacerlo, pues. Y yo creo que es un buen punto de partida, ¿no? O sea, no te digo, hey, organicémonos y montemos un partido nuevo, no, pero sí seamos parte de la vida política y social del país también. Y eso es una de las cosas que yo creo que muchas personas dejan de hacer por comodidad, por miedo, vos sos un empresario, tenés una empresa bien visible, pues yo me imagino que te vienen y el gobierno te empieza a intimidar y amenazarla, pensar 2 veces, pues. Pero yo la verdad es que tengo la ventaja de vivir en Houston, a mí no me pueden tocar, no creo que me maten, y si me matan, pues muero por la patria, pues, ahí con las botas puestas, pero no hincado y sometido, pues, ¿sabes? Entonces, y eso es lo que yo creo que hay que tratar de hacer, contagiar esa ilusión, esa esperanza, el pensamiento crítico. A mí lo que se me ocurre desde la comunicación, es lo que yo hago, pues, es la manera en que yo lidio con las cosas. O sea, yo a mi hijo no podía hacer mucho por él, ¿y qué hice? Una campaña para que rezáramos por él, ¿me entendés? Y por eso es que tal vez conocían el caso de Pipe, porque Eric Clapton perdió un hijo, él es cantautor que hizo una canción, yo soy publicista, yo hice una campaña, ¿me entendés? Dentro de la parte de la frustración y todo, pero veamos qué podemos hacer y hagámoslo juntos. Pues yo les ofrezco hablar con sus recursos humanos, hacer estas charlas, dejarlos motivados, inspirados, conscientes, con los ojos abiertos a sus amigos. Lo podemos hacer con alrededor de una cena, un diálogo abierto. Cuenten conmigo, pues, y estando en Houston o lo que sea, hoy pude haber estado en Houston, igual tener esta charla con ustedes, pues. Entonces la distancia ya no es excusa con la tecnología que tenemos. Aprovechémosla y contagiemos lo de que los buenos somos más, porque estoy seguro que sí, pero o estamos engañados o estamos temerosos, y eso es lo que hay que perder, el engaño y el miedo. Excelente respuesta, Gerardo. Excelente, Gerardo, muchas gracias. Le vamos a pedir allá al tocayo Víctor que nos pase tu correo electrónico. Cuenten conmigo para lo que quieran, me pueden contactar por correo electrónico, me pueden contactar por WhatsApp, sigo teniendo mi número salvadoreño, que lo contesto allá también, o sea, pero cuenten conmigo, pues, o sea, no podemos dejar de hacer patria, no podemos. Ok, vamos entonces con tu ex vecino. Con Hernán. Y luego con Jackie. Vamos, tío. Hola, me saludas a las redes cuando la veas allá. No, mira, agradecerte, de verdad, me has dejado el corazón lleno de fuego, vos. O sea, una buena charla, hay que ponerle coco a esto y te agradezco, he estado muy pendiente también, estuve pendiente de todo tu proyecto de vida que has estado, así que de verdad te agradezco infinito porque sí, ha sido una muy buena charla, gracias. Me saludas a la Rebe. Claro. Gracias, comadre. Vamos con Jackie y con Oscar Ochoa por último. Bueno, solo rápidamente decir, Gerardo, me encanta la energía que inyectaste, pero sobre todo creo que lo que me llevo es que nos estás inspirando. Creo que todos los días oímos discursos de odio. Yo soy comunicadora. Oímos discursos de odio, campañas de desprestigio. Comienza aquella época de campaña electoral y proselitista y comenzás a ver toda esa maraña de cosas negativas. Discúlpenme, pero todos los que sabemos y hacemos conciencia sabemos que lo único que muchos quieren es realmente una posición que los privilegie a ellos. Pero eso lo sabemos nosotros porque estamos queriendo ser nuestros objetivos. Pero en este momento creo yo que, como dice frases muy populares, realmente solo habla un lado y ese lado está hablando lo negativo. Creo que existe otra posición, siempre hay un blanco y un negro, una izquierda y una derecha,
Y yo creo que la parte positiva, la parte objetiva no se está diciendo. Y creo que lo que tú has inyectado este día es una motivación en nosotros, así como le dijiste a Víctor Silgi. Realmente creo que desde cada una de las posiciones tenemos que hablar con nuestros hijos, con nuestros compañeros, con todos, porque realmente creo yo que los spots de 30 segundos no se puede decir un todo. Y por eso las cosas negativas y siempre el morbo llega más rápido que las partes positivas. Entonces, gracias por tu charla, de verdad, súper, súper motivada. Hay 1.000.000 de cosas importantes que salieron este día. Gracias. No, gracias, gracias. Señor Oscar Ochoa. Y no se le escucha a Oscar. Pero no estoy muy... Creo que perdió. Ahí está. Hola. Gracias por tu charla. Creo que particular juicio. Hola, hola. Hola, hola. Sí, se escucha. Hola, hola. Hoy sí. Dale, dale. Sí se oye. Dale, Oscarito, ¿se escucha bien? Hola. Ok. En particular, como les decía, yo a nivel personal, pero la mala semilla creo que está sembrada. Y no sé, tú como publicista puedes generar una campaña, o cómo se podría desarrollar una campaña contraria a eso, porque realmente el mensaje de odio y eso, la diferencia de clases, que los ricos contra los pobres y todo eso, ya esas son frases trilladas, pero que están volviendo nuevamente. ¿Y de qué manera tú podrías ayudarnos a generar ese impacto que ha generado en todos nosotros, de esperanza y de buenas vibras, cómo transmitirlo a la demás gente? Porque como dice, como acabas de decir aquí, siempre para las dos. Entonces, en ese sentido, ¿de qué manera pudiese generarse una campaña que vaya en contraste contra lo que está viviendo todos los días? Eso es mi pregunta. Pues gracias. Mira, yo creo que en la unión es que está la fuerza, ¿verdad? Yo creo que más que hacer una campaña con un instituto político, es de hacer una campaña como sociedad, pues, y sí se puede hacer, pero para eso tenemos que dejar de estar callados, tenemos que trabajar como guerrilla, es decir, entendiendo guerrilla el término de marketing, ¿verdad? Que significa mucho el 1 a 1, y todo eso, pues, que es lo que ahorita creo que no se está haciendo. Perder el miedo, contagiar el valor, y con el valor viene la esperanza, ¿verdad? Y yo creo que por ahí se le puede entrar, o sea, lastimosamente muchas veces el dinero es un impedimento, ¿verdad? Pero hasta eso, cuando la gente se une, se puede sortear y se puede superar. Pero yo creo que en la unión está la respuesta. Respondiendo así puntualmente a la pregunta, es uniéndose, perdiendo el miedo y contagiando las cosas buenas, pues. Excelente. Cerramos entonces con las palabras de nuestro presidente. Gerardo, muchísimas gracias. Excelente ponencia. La verdad que el marketing patriótico / político, porque en realidad todo lo patriota tiene un grado de política. Gracias por cómo lo expusiste. En algún momento con la historia del gol nos comenzaste casi que a sacar las lágrimas. Luego con la realidad, con la parte de la historia del conflicto armado. Es como que el encontronón para decir, hey, aquí estamos, esto es lo que hemos vivido, acordémonos. O sea, y muchas veces creo yo que a lo largo de la historia, no solo en El Salvador, sino que a lo largo de Latinoamérica y el mundo, hemos visto que los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Y aquí creo que es algo que está pasando. Muchos no nos acordamos cómo fue la guerra, por qué fue la guerra, o qué es lo que pasó en esa guerra. Y todas esas cosas nos llevan a la desinformación en la que estamos viviendo actualmente. Creo yo que dentro de Rotary, como decía Mario Ballesteros, hay varias áreas de oportunidad en las cuales podemos hacer un cambio.
y no está de más decirles, podemos hacer un foro pro paz, un foro que es reconocido, podría ser reconocido a nivel mundial. Ya venimos ya un par de años, venimos hablando ya de esto dentro de nuestro club de poderlo hacer. No está de más, podría ser el próximo año o el siguiente, de comenzar a programarlo. Y ahorita con la tecnología, que ya no es pretexto, como decías tú, Gerardo, la distancia, podemos tener ponencias de todo el mundo. Y Rotary, por si tú no lo sabías, Rotary es una plataforma por la cual existe hoy en día lo que todos conocemos como la ONU. Fue la unión de rotarios para consensuar y llegar a algo. Y eso fue lo que se creó, que es las Naciones Unidas, lo que conocemos ahora como la ONU. Fue grupos de rotarios que se unieron en diferentes países para lograr una unidad. Y como tú dices, necesitamos estar unidos y necesitamos mover esta ruedita entre todos. Y solo así vamos a lograr crear una atracción. Gracias, Gerardo. Bendiciones. Bueno, entonces vamos a nuestro campanazo de salida y nos quedamos en tribuna libre, señores. Por si alguien tiene algún punto, algún comentario. Ahí está el campanazo. Ya lo último sí no te lo escuchó Gerardo, pero ya estabas terminando, así que. Chivísimo. No problem. Lizeth tiene la mano alzada, por favor. Sí, buenos días, compañeros. Quería notificarles que, dado que se nos ha alargado pues, el momento de volver a reunirnos presencialmente,